preservación de la Unión Europea para mí es que cuanto más fuerte sea el Pacto Atlántico vinculado a la Unión Europea, más posibilidades de influencia, de capacidad tiene la Unión Europea. Y la combinación de los recursos económicos y financieros con el poder político pusieron a España en una situación europea de una importancia y de una influencia como nunca habíamos tenido. Yo, que había llegado al gobierno allá en el año 96, habíamos empezado el gobierno en el año 96 con el primer Consejo Europeos, ya en el año 97 tenía cierta experiencia de lo que eran consejos europeos largos. A mí me gustaría mucho que Europa tuviese mucha más capacidad hoy de intervención y de decisión de la que tenemos ahora mismo. En primer lugar, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Esta entrevista forma parte de un proyecto con motivo del 50 aniversario del Consejo Europeo, en el que estamos entrevistando a todos los que han sido presidentes y han participado en las reuniones del mismo. Usted, como presidente entre los años 1996 y 2004, acudió al Consejo Europeo representando a España y queríamos discutir con usted cuáles eran pues los intereses de España en ese momento, la política europea de España y también su prioridad central desde que llegó a la presidencia de gobierno, que es que España entrase en la Unión Económica y Monetaria. Y en el Consejo Europeo de 1998 de Bruselas se decide la creación del euro y de que España también formaría parte de los países, de los Estados miembros que se incorporarían a la moneda única. Queremos preguntarle cómo vivió usted a título personal ese éxito para España. Bueno, lo primero es que España, el objetivo fundamental político para nosotros no solamente era un objetivo económico, un objetivo político, era que España entrase en el euro en la primera fase. Tengo que decir que lo que a mí se me transmite cuando nosotros llegamos al gobierno es la imposibilidad de que eso ocurra, prácticamente la imposibilidad de que eso ocurra, por razones de diseño del euro más o menos y por razones de la situación española. Entonces, pues vamos a dejar pasar la primera fase para entrar en la segunda. Y hay una pregunta que yo hice, ¿y si no hay segunda? Entonces, la cuestión, no había alternativa ninguna, teníamos que ser miembros fundadores del euro. Era una razón política muy importante para España, porque no habíamos sido miembros fundadores de las Naciones Unidas, no podíamos haber sido, no fuimos miembros fundadores de la OTAN, no fuimos miembros fundadores de la Unión Europea. Y entonces era la primera vez que podíamos llegar en el momento justo, al sitio justo y en la hora justa, ¿no? O sea, había que preparar al país porque había que cumplir unas condiciones, las condiciones no las cumplíamos y hubo que trabajar muy duro para llegar a este Consejo de 1998 en el cual se aprueba ya definitivamente el euro, pero antes hay un informe de la Comisión donde se califica como muy sobresaliente la posición española. Entonces, para sorpresa de muchos, España cumple con las condiciones para ser parte del euro desde su fundación y lo fuimos. Y ese fue un gran éxito para España, sin duda ninguna. Un Consejo Europeo también muy importante es el de 1999 en Berlín, el marco financiero plurianual. En un momento además donde la economía española iba muy bien, pero donde se está planteando que España aún tiene que seguir necesitando esos fondos estructurales, esos fondos de cohesión, con la perspectiva de una ampliación donde no se corre el riesgo de que, digamos, pues los países que van a entrar son menos prósperos que España y, digamos, hay una situación, un contexto complicado. Y sin embargo, el resultado de ese marco financiero plurianual, el segundo después del de Edimburgo, del 92, pues bueno, es muy positivo. El Consejo Europeo de Berlín fue un consejo muy complicado, muy difícil, porque por varias razones, ¿no? Primero porque en aquel momento, después de la entrada en el euro, pues, y después de los datos económicos españoles, España tenía una posición fuerte. Pero todavía había algunos países que defendían la idea más o menos explicada de esta manera para que se pueda comprender bien. Y es que un país que recibía fondos de cohesión como España no tenía exactamente el derecho a tener una posición propia en la Unión Europea, ¿no? Sino que tenía que tener una posición más o menos subordinada
a lo que decidiesen otros países, en este caso fundamentalmente el eje franco-alemán, ¿no? Segundo, nosotros aquellos momentos eran unos momentos en los cuales no eran momentos económicamente de expansión en líneas generales, sino que eran momentos de retracción. La diferencia entre el Consejo Europeo de Berlín y el Consejo Europeo de Edimburgo en 1993 es que en Edimburgo, por decirlo de esa manera, se aumentó la tarta a repartir. Y dentro del aumento de la tarta a repartir, España obtuvo un trozo muy importante de tarta. En Berlín, la tarta se redujo. Con la tarta más reducida, el tamaño de España fue mayor. El tamaño que se lleva a España fue mayor. Y entonces eso no fue nada fácil, porque en Alemania se había producido un cambio político anteriormente. El canciller Kohl, histórico por tantas razones, pues había dejado su puesto el canciller Schroeder. Schroeder tenía una visión completamente muy distinta. Schroeder era muy partidario de limitar los presupuestos de la Unión, era muy partidario de limitar la aportación alemana y consideraba que la posición de algunos países, como la de España en particular, era abusiva. El Consejo se empezó discutiendo de un tema muy importante, que era los idiomas en los cuales se podían registrar las patentes en la Unión Europea. Y entonces España es un tema que tenía bastante bloqueado, porque defendíamos que el español fuera una de ellas, mientras que había una mayoría que defendía que fueran el francés, el alemán y el inglés. Claro, entonces el Consejo comienza diciendo: aquí hay un acuerdo general. El acuerdo general es que todos estamos de acuerdo en que los idiomas estemos uno menos uno, que es España. Y entonces, claro, tú arrancas el Consejo, al primer minuto del Consejo, ya aislado. Es decir, todo eso estaba evidentemente orquestado para provocar una reacción de alguna intimidación para lo que venía después. Pues estaba presidido por Schroeder, ese consejo de la presidencia alemana. Y efectivamente, pues estaba en Berlín, era el primer Consejo Europeo que presidía Schroeder, y para él eso tenía que esperarse con distintos éxitos, ¿no? Claro, y entonces en ese momento voy a decir: pues mire usted, nosotros somos efectivamente los que no estamos de acuerdo y seguimos sin estar de acuerdo. Por lo tanto, el primer capítulo del Consejo Europeo de Berlín se cierra con un desacuerdo, porque nosotros no aceptamos esa decisión. Y luego vino el debate del Consejo. Ahí las cosas estaban también bastante decididas. Y en ese debate del Consejo Europeo sobre el tema financiero, sobre las perspectivas financieras hasta el año 2007, enseguida se habían puesto de acuerdo todos también, ¿no? Y la cuestión es: de aquí la parte más incómoda la vamos a tener con España. Lo que hace falta es otra vez dejar a España estabilidad. Entonces, las discusiones en la mesa del Consejo duraron muy poco tiempo. Y lo que se estableció fue el método que allí se conoce como el método del confesionario, ¿no? Y es que te van llamando uno a uno. Y entonces a nosotros, yo ya sabía lo que iba a pasar desde el comienzo, ¿no? Porque obviamente tenía información, ¿no? Pero a nosotros nos llaman los últimos. Entonces, cuando nos llaman los últimos, nosotros nos sentamos y dicen: esto es lo que hay. Y no hay más, porque todo el mundo está de acuerdo. Si esto es lo que hay, no nos habéis llamado para decirnos esto. Por decirnos esto, pues ya nos podemos levantar, porque la respuesta es que no hay acuerdo. Y a partir de ahí empezaron las negociaciones, tanto con la Comisión como con la Presidencia y con el canciller Schroeder, que fueron larguísimas. Y a las 5 de la mañana el canciller y yo nos dimos la mano después de haber llegado a acuerdo, que era un acuerdo, como he dicho antes, muy importante para España. España obtuvo más parte de la tarta que nunca. Obtuvo un saldo neto de 6.000 millones de euros anuales, que era una cosa espectacular. También queríamos hablar sobre la cuestión del equilibrio de votos en el Consejo, que era una cuestión que usted había heredado de su predecesor en el gobierno, con con la declaración de Ioannina. España buscaba un reequilibrio más favorable de votos en el Consejo. Además, con la perspectiva de una nueva ampliación al este, pues España temía que hubiese que perjudicase de nuevo a sus votos en el Consejo.
con las negociaciones de Ámsterdam, ya con usted en el gobierno se consiguió plasmar esa idea de que había un problema español que había que resolver antes de la ampliación, y es en Niza, ¿no?, cuando, y es por lo que queremos preguntarle por las negociaciones en Niza, cuando consigue... Niza es la conclusión, Exacto. pero lo previo es Ámsterdam. Eso es. Y lo previo es que España, cuando ingresa en la Unión Europea, en la Comisión le dan el tratamiento de país grande, con 2 comisarios, pero en el Consejo le dan el tamaño de país mediano, con 8 votos en vez de 10 votos. Yo siempre tuve ahí claramente la posición de que España tenía que estar entre los grandes, que por tanto toda la política española tenía que estar enfocada para estar entre los grandes. Que era lo que algunos decían siempre, no, pero usted recibe fondos de cohesión, no puede estar entre los grandes. No, pero sí, no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? O sea, son dos mundos distintos, ¿no? Entonces, uno de los consejos europeos importantes fue el de Ámsterdam también, donde fue un consejo europeo, donde después de muchas discusiones, pues se van a crear, a determinar las condiciones para el reparto institucional con motivo de la ampliación que se va a hacer en Niza. Entonces, cuando yo llegué allí, me hablaron de la declaración del compromiso de Ioannina, ¿no? Y cuando se iba a dar por terminado el Consejo de Ámsterdam, cosa que la presidencia holandesa del momento quería hacer rápidamente, y se habían pospuesto el cierre de las negociaciones para posteriormente en Niza, pues claro, yo empiezo a preguntar por Ioannina, ¿no? Y entonces allí nadie me dice nada de Ioannina, ¿no? Porque Ioannina había sido un compromiso verbal, pero no había documento escrito sobre Ioannina. Y bueno, no hay nada, pero hay un compromiso político. En todo caso final, haya o no haya, hubo un momento en el cual la presidencia holandesa dijo: esto está terminado, ya estamos todos de acuerdo, y yo no estoy de acuerdo. Esto no está terminado, porque aquí hay un problema que viene de atrás y que hay que resolver una posición antes de que se produzca la ampliación. Y eso da lugar a una parálisis del Consejo. Se levanta. En ese momento el canciller Kohl hace de Kohl, es decir, el canciller Kohl viene a buscarme, me pide que me vaya con él, y yo empiezo a discutir con él, y luego, como pasa siempre, pues empiezan barullos por otro lado, gente que viene, gente que va. En consecuencia, yo le explico cuál es la posición a Kohl, ¿no? Y entonces ahí lo que arrancamos es una declaración en la cual antes de la ampliación, y en el siguiente consejo se tiene que resolver el problema español. Se llama así, el problema español. Esa declaración en el ámbito comunitario tenía un rango de derecho primario. Se cuenta rápido, pero duró muchas horas y muchas idas y venidas, también hasta las horas de la madrugada, ¿no? Y Niza es otro de los puntos culminantes, porque en Niza se producen 2 circunstancias muy importantes. Uno, es un consejo de discordia entre Alemania y Francia. Porque después de la unificación y después del cambio de gobierno en Alemania, con el nuevo canciller, Alemania ya no aceptaba la paridad con Francia. Y para Francia la paridad era esencial. Y además, en Francia, en el gobierno de Francia, entonces había cohabitación. Estaba Chirac y estaba Jospin, que evidentemente mantenían una posición común, pero también sujeta a discusiones internas entre ellos. Pero era un consejo de discordia, ¿no? Los alemanes querían claramente cambiar las reglas. Y para nosotros era el consejo de nuestra posición. Aquí hay que resolver el problema de España, y España España dio un paso extraordinario, ¿no? Los países grandes, los tradicionales grandes, tuvieron 29 votos y España tuvo 27 votos. Es decir, eso supuso que renunciara a tener 3 eurodiputados, pero el salto que teníamos desde el punto de vista institucional en la Unión Europea era espectacular. Y luego se produjo otra circunstancia muy, muy relevante, y es que, como era el Consejo donde se discutía la ampliación, íbamos a convertir una Unión Europea en 25, nosotros cuidamos mucho a todos los países que iban a entrar en la ampliación, porque había un cierto rum-rum
provocado por algunos países, que España ponía muchas dificultades en la ampliación, y no era verdad. España era partidaria de la ampliación. Lo que teníamos cuidado es que la ampliación no perjudicase nuestros intereses, pero nosotros, por razones políticas evidentes, por razones morales evidentes, ¿cómo vas a oponerte a la ampliación de la Unión Europea después de la caída del muro de Berlín, después de la unificación de Alemania, después de la caída del comunismo? ¿Cómo te vas a poner? Eso no tiene ningún sentido. No solamente no nos opusimos, sino que además hicimos un trabajo muy especial con un país que de alguna manera considerábamos el más similar en punto de tamaño y población a España, que era Polonia. Y entonces ahí se trabó una alianza muy especial entre España y Polonia, que dio lugar a muy buenos resultados, ¿no? Bueno, entonces esos fueron unos momentos de máxima proyección institucional de España y que forma parte de una lógica. Es decir, lo que hace falta es que esas lógicas y que esos esfuerzos pues, puedan continuar. Si España entra en la Unión Europea y cuando tú entras significa que has estado años llamando a la puerta. Te han abierto la puerta. Es decir, tu posición es la posición de un recién llegado. En principio no tienes aristas, pero la posición de España es complicada. La negociación fue muy dura. Se intentan facilitar las cosas, se consiguen puestos para gente, se consiguen pues, determinadas posiciones, se consigue que te escuchen, etc. Y luego vas progresando, vas fortaleciendo tú. O sea, que yo creo que hay una continuidad, evidentemente, con distintas percepciones, con distintos acentos, pero que hubo una continuidad en el desarrollo de España en su presencia en la Unión Europea, pues muy importante, ¿no? En Ámsterdam, cuando se crea el tercer pilar que venía de Maastricht, y en Ámsterdam es cuando empieza a comunitarizarse el espacio de libertad, seguridad y justicia. Luego el famoso Consejo Europeo de Tampere, donde España dice no puede haber asilo entre los Estados miembros, porque además teníamos una situación, no era algo teórico, teníamos en algún caso en Bélgica, pues algunos terroristas de ETA perseguidos por la justicia española, que no se conseguía la entrega, en fin. Todo el ejercicio de conseguir que en ese espacio de libertad, seguridad y justicia haya una cooperación judicial y que finalmente se apruebe la orden, pues también va a durar mucho tiempo, se va a discutir en consejos europeos, finalmente se consigue, pero con esta iniciativa española, esta demanda española, pero que tenía enemigos, Es porque son discusiones distintas. Eran discusiones distintas y naturalmente cuando estás hablando, tú puedes estar hablando de cuestiones obviamente políticas, pero muy económicas cuando estás hablando del euro. Estás hablando de lo que significa situación de poder en instituciones cuando estás en el reparto y los votos en el Consejo. Ahí estás hablando a tradiciones jurídicas arraigadas en la soberanía de los países durante muchas decenas de años o siglos, ¿no? Tampere fue un consejo donde se culmina la Europa de la libertad, seguridad y justicia, donde todas las discusiones sobre el derecho de asilo, todo eso venía de nuestra lucha fundamental en contra del terrorismo. Todavía no se había producido el ataque a las Torres Gemelas. Yo recuerdo muy bien que el primer ministro finlandés entonces, Paavo Lipponen, al final del Consejo, yo estaba muy contento, pero en el Consejo yo le di la enhorabuena como presidente del Consejo. Me dice, no, y me dice, no, yo te doy la enhorabuena a ti, porque este ha sido un Consejo de España. Había algunos países, especialmente Bélgica y los Países Bajos, pero especialmente Bélgica, que ponían más dificultades que otros, hasta que se produce, que es un cambio fundamental, el 2001, el ataque a las Torres Gemelas. Entonces, el ataque a las Torres Gemelas cambia la visión de muchos. Visión real o visión irreal, es decir, que era una visión o por conveniencia o por convicción, no lo sé, y me es irrelevante, ¿no? Y entonces eso fue muy importante en la aceleración de lo que ya estaba acordado, pero que probablemente se hubiese desarrollado en unos límites más... Usted era líder de la minoría conservadora en el Consejo Europeo, sobre todo en un contexto en el que, ya lo hemos mencionado, Kohl es sustituido por Schröder. Queríamos preguntarle hasta qué punto
la ideología juega un papel importante en la afinidad y en las negociaciones en el Consejo Europeo. Sinceramente, desde mi punto de vista, no. Porque tú tienes, yo creo que cuando te sientas en un Consejo Europeo, lo que tienes que tener en la cabeza es fundamentalmente los intereses de tu país y el interés general europeo. En un momento determinado, Blair y yo, Blair teóricamente laborista, yo conservador, pues Blair y yo armamos lo que luego fue la Agenda de Lisboa. La Agenda de Lisboa tenía simplemente un objetivo, que es escribo, convertir a Europa entre 2000 y 2010 en el área económica más importante del mundo. Si usted toma ahora como punto de referencia el año 2000, verá que más o menos Europa representaba el 21-23% de todo el Producto Interno Bruto mundial y los Estados Unidos representaban el 21-23% de todo el Producto mundial. Entonces, lo que nosotros, los más atlantistas de Europa, entonces dijimos, no, Europa tiene que estar en la cabeza de todo esto, de lo que viene, de toda la revolución que va a venir. ¿Qué pasó? Europa fracasó en eso. ¿Cuál es la consecuencia de ese fracaso? La consecuencia de ese fracaso es que Estados Unidos es hoy el 25% del PIB del mundo, del Producto Interno Bruto del mundo, y Europa apenas llega al 16%. Entonces, que hay factores que pueden jugar ahí desde el punto de vista a lo mejor de las simpatías personales, pero yo, la experiencia que yo tengo, se lo voy a decir, y además se lo voy a decir con sentido del humor. Hubo un momento determinado que el único conservador que había sentado en el Consejo Europeo era yo. En aquellos momentos se producía la circunstancia de que nosotros desde España, desde el punto de vista ideológico partidario, éramos el partido más importante del Partido Popular Europeo al cual pertenece España. Entonces eso nos da una capacidad de movimiento y capacidad de influencia grande. Yo tuve una relación excelente con Jospin, pero excelente. Muy bien con Jospin. Con Jospin y con Bedrín, con el suministro de Exteriores, mejor que con Chirac. No nos queda más remedio que preguntar por la presidencia española del primer semestre de 2002. Ese es el momento quizá culminante de toda esa acumulación de logros y de posicionamiento, porque coincide con además los datos, ¿no? Es que el 1 de enero en los bolsillos de los europeos está el euro, es que además es cuando se produce la convergencia en renta, y venimos además de los logros antes dichos. Bueno, hay un Consejo Europeo en Barcelona, hay otro en Sevilla. ¿Cómo es presidir el Consejo Europeo? Luego ya, como sabemos, desde el año 2009 ya los primeros ministros no presiden los consejos europeos. Digamos que cada presidente, cada primer ministro tenía sus reglas para el funcionamiento del Consejo, ¿no? Y yo opté por las mías. Había que ceñirse a los temas que se discutían y había que ceñirse al tiempo que se explica. Y entonces no se salía de ahí, ¿no? Y la cosa tenía que funcionar de esa manera, ¿no? Tengo que decirles, los dos consejos fueron en sus conclusiones razonablemente bien en el ámbito de la consolidación de la política real, pero en los dos consejos tuvimos problemas con Francia y tuvimos problemas con Chirac. En Barcelona recuerdo muy bien porque la ampliación, el mercado único de la energía que nosotros deseábamos, pues Francia no lo aceptaba. Francia. Y en el tema de las migraciones estaba todo el tema de la relación entre Francia, Marruecos, España, etcétera, etcétera, que también complicó las cosas. Pero en líneas generales los dos consejos marcaron un momento, digamos, de valle, es decir, de valle de una posición española ya muy sólida y muy consolidada en el marco de la Unión Europea, ¿no? En el cual había seguido trabajando. A esto que he dicho había que añadir la presentación de la Agenda de Lisboa y por lo tanto todo ese empeño económico, y también el Consejo Europeo tenía la parte de alentar compromiso fundamentalmente en torno a lo que habíamos llamado la Agenda de Lisboa, y también desarrollar compromisos en torno a lo que a España le interesaba mucho, que era el espacio de libertad, seguridad y justicia, ¿no? Y el compromiso de todos en el desarrollo de ese pilar de la Unión.
Volviendo a la cuestión de los votos en el Consejo, la propuesta de cambiar ese acuerdo al que se había llegado en Niza y sustituirlo por el de la doble mayoría le hizo posicionarse en contra de la idea de la propuesta de Constitución Europea. ¿Habría llegado a bloquear esa Constitución Europea? Sin ninguna duda. Pues, y además anuncié que convocará un referéndum. Ujú. Eh, pero evidentemente esa convocatoria era en la convicción de que el resultado del referéndum sería negativo para la política europea. Luego hubo un referéndum, fue negativo en Francia y fue negativo en Holanda, ¿no? Pero sin la menor duda que hubiese dicho que no. Aquello no fue un buen ejercicio político, la verdad. Tengo que decir que desde un punto de vista de dirección política, la actitud del presidente de la Convención de Giscard fue, digamos, dudosa. No, yo creo que al final el resultado de la Constitución era realmente malo para España, pero sobre todo malo para Europa. No era una buena Constitución europea, ¿no? Y yo no hubiese tenido la menor duda, ¿no? Si yo hubiese estado en el gobierno, que ya no estaba cuando se tuvo que tomar esa decisión, yo no hubiese tenido ningún problema bueno, es que lo había dicho ya. Dice, ya no voy a aprobar esto. Porque Francia había cambiado de opinión. Lo que en Niza era que había que ser exactamente igual que Alemania, ahora Había cambiado de opinión. Pero el cambio de opinión era, vamos a darle la razón a los alemanes en todo, pero alguien tiene que pagar la factura de todo esto, ¿no? Y algunos tienen que pagar la factura de todo esto. Si resulta que España tenía que pagar la factura de todo esto, y la factura de esto, ¿no? Nosotros hemos llegado a un acuerdo en Niza, el acuerdo de Niza hay que respetarlo. No hay por qué organizar lo que estamos organizando, porque Niza está pensado para la ampliación, y por lo tanto no es necesario hacer estas cosas. la guerra en Irak, la reacción, ¿no?, al 11 de septiembre y cómo hay una serie de Estados miembros, pues claramente Reino Unido, también Polonia, aunque todavía no era, Portugal, Dinamarca están en un lado, y otros Estados miembros, fundamentalmente Francia y Alemania, que están en el otro. Y esto, bueno, pues hace que los últimos 2 años o año y medio en el Consejo Europeo, que van a coincidir con la negociación de la Constitución Europea, pues sean complicados. Esa relación, esa parte más político-personal, que entre, ¿no?, muchas veces se ha hablado, ¿no?, pues de la química con Kohl en el pasado, de cómo se afronta eso, hasta qué punto, bueno, pues el posicionamiento tiene que ser de empatía personal, de posicionamiento más duro. La cuestión que usted pregunta es extraordinariamente importante y son distintas cuestiones que hay que plantear ahí, ¿no? Pero yo no quiero establecer ningún elemento de juicio respecto de lo que pasó cuando nosotros dejamos el gobierno, cuando yo dejo el gobierno, ¿no? Pero cuando se hablaba de eso, de decir, vamos a volver al corazón de Europa, y el apoyo de España a la Constitución Europea era que era una cuestión que te perjudicaba. O sea, si tú estás en Europa desde el año 86, tú eres miembro del euro, que es más importante eso, Europa, tú tienes más poder institucional que nunca. Es decir, estás en las mejores condiciones que nunca has estado en la Unión Europea y vas a volver al corazón del euro. Es absurdo, ¿no? Estás hablando de otras cosas. Entonces, lo que se está hablando es de una posición subordinada. Es decir, la posición de decir, no, España tiene que tener una posición subordinada. Y si es en España, no, España tiene que tener una posición propia. Eso no significa que la posición propia de España sea alejarse de Francia o de Alemania, de los países con los que siempre hay que tener muy buena relación, bilateralmente, y muy buena relación en el marco de la Unión Europea, por sea con cosas diferentes, pero España puede tener matices y los debe tener. Entonces, el matiz de España, muy claramente para mí, desde ese momento, era la concepción atlántica de la Unión Europea. Entre otras cosas, porque pienso que la Unión Europea, sin esa concepción, no hubiese existido. Y como yo soy partidario de la Unión Europea, y creo que la Unión Europea ha sido un gran éxito para Europa, un gran éxito para el mundo, y también un gran éxito para los españoles y para España, pues quiero preservarla. Entonces eso tiene un punto complicado cuando en el año 2003 pues hay una reunión que yo tengo en Francia con Chirac, y Chirac explica en esa reunión que hay dos Europas, una Europa atlántica y una Europa europea, y que esas dos Europas no solamente son indiferentes, sino que son incompatibles.
cómo explicas la existencia de la Comunidad Europea primero y cómo explicas la existencia de la Unión Europea después, si la Europa europea y la Europa atlántica son incompatibles. Es imposible explicar esto. ¿Cómo explicas nuestra posición en defensa? ¿Cómo explicas nuestra posición de seguridad? ¿Cómo explicas nuestra posición económica? ¿Cómo explicas nuestra situación política actual después de la desaparición del comunismo de la Unión Soviética? ¿No? Yo creo que para nosotros, para España, le convenía mucho esa posición. ¿Por qué? Porque nuestra vida y nuestro mundo es una vida y es un mundo esencialmente atlántico. Y tengo que decir que cuando se pusieron en marcha las cumbres entre Unión Europea y América Latina y el Caribe fue porque España tenía una posición importante y una política atlántica en ese sentido, ¿no? Y la política atlántica es de ida y de vuelta. Lo que no puede ser es solamente o de ida o solamente de vuelta. Hay un determinado momento que a mí me llama el primer presidente del Banco Central Europeo. No. Luisenberg, ¿no? Esa reunión de Bruselas fue un follón monumental también entre Chirac y Kohl, porque Chirac quería que fuese Trichet. Trichet fue después, el primero fue ese. Bueno, y antes se había aprobado el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Resultaba que el alumno más aventajado en el cumplimiento de las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento era España. A mí un día me viene a ver y me pide ver el director del presidente del Banco Central Europeo, Luisenberg. Y Luisenberg me dice, vengo a pedirle una cosa. Y es que me ayude usted a disciplinar a Francia y a Alemania. Espérese usted, repítame la petición, ¿no? Porque, claro, el presidente del Banco Central Europeo estaba pidiendo al presidente del gobierno de España que le ayudara, junto con otros, a que Francia y Alemania cumpliesen las reglas de disciplina. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Claro, el cambio que se había producido en España para que esa situación se produciera, es de tal envergadura que a uno de los países indisciplinados por definición, de los que pensaban que no podrían cumplir nunca con requisitos de estabilidad, pues están pidiendo eso, ¿no? Bueno, pues esas cosas pasan, pues, como digo, cuando se dan las circunstancias políticas o económicas para que puedan pasar, ¿no? Pero a mí me gustaría que todo eso significase un auge mayor europeo, y ese auge mayor europeo en las circunstancias del mundo hay que encontrarlo siempre dentro de lo que significan una relación atlántica que es la propia de las democracias, la propia de los que creemos en la libertad. Muchísimas gracias. Pues no hay de qué. Un Gracias, placer. de verdad, gracias, presidente. Un placer.